Márquez Amado, buenos días del Tribunal Electoral. Buenos días, ¿cómo está, licenciado? Muy Bienvenido a buenos Radio días, Panamá. muchos saludos. Eh, Queríamos ampliar un poco su posición. Hay mucho debate, se ha generado sobre el tema de la eliminación o la no quema de las papeletas electorales de cara a las próximas elecciones generales. Mire, en Panamá, durante mucho tiempo, eh, durante todo el siglo XX prácticamente, se, se se llevaban a cabo las elecciones y al concluir las elecciones y el recuento de los votos en cada una de las mesas, se ponían los votos que se habían contado dentro de las urnas, dentro de la urna respectiva de cada mesa, junto con una copia del acta que se había levantado en esa mesa de votación con el resultado correspondiente a la elección de que se trataba, y esos votos se enviaban a un sitio en provincia primero y luego a la capital. En ese tiempo se extendió mucho una práctica deleznable e impropia que consistía en que mientras las actas eran las urnas con el acta dentro eran transportadas a, a su sitio final, a su destino final, eh, esos votos eran sacados de las urnas y sustituidos por otros. ¿Por qué se podía hacer eso? Porque las urnas normalmente se guardaban en lugares bajo custodia de las propias autoridades gubernamentales. ¿Y qué ocurría? Que los funcionarios de la respectiva entidad sabían que si cambiaba el gobierno, pues estaba en entredicho su propio trabajo con el gobierno y permitían que esto se hiciera ampliamente. Y se cambiaban los votos por otros ya marcados a favor de un resultado diferente del que realmente había sido la expresión popular de los ciudadanos en las urnas. A todo esto, las actas que se habían elaborado en cada una de las mesas se habían entregado a los representantes de los partidos políticos y a los representantes del organismo electoral y de las juntas de escrutinio que tenían que contar los votos. Así que esas actas sí quedaban circulando y todas, de acuerdo con la ley, tenían autenticidad como si fueran originales. ¿Qué ocurría? Que como se cambiaban los votos de las urnas, eh, cuando llegaban a Panamá finalmente, el que cambiaba decía, esos resultados que tienen las actas no son la verdad. La verdad es, cuenten los votos que están en las urnas, que ya habían sido cambiados, para que vean que no dan el resultado que dicen las actas. Y efectivamente, en muchos casos se contaban los votos que estaban en las urnas, que habían sido cambiados, no se nos olvide eso, y el resultado terminaba siendo diferente del que tenía el acta. ¿Y a qué le daban importancia entonces? A los falsos votos que habían sido introducidos en las urnas. Y se cambiaba el resultado. Por eso se introdujo la práctica en nuestro medio de que una vez contados los votos en las urnas, ya se quemaban también las papeletas que hubieran sobrado y que no se hubieran utilizado en la elección, y así no había ninguna posibilidad de nada, y las actas a todas se les daba el valor de autenticidad como si fueran originales, y como cada representante del partido político, los miembros del Tribunal Electoral y además la Junta de Escrutinio tenían una copia de las mismas, si había algún reclamo se podían comparar, pero no había la posibilidad, que era lo que se eliminaba, de sustituir votos verdaderos por votos falsos. Al querer eliminar esta posibilidad, se vuelve a abrir la posibilidad de que se puedan volver a sustituir los votos verdaderos por los votos falsos. Sobre todo porque esas urnas en su trayecto, y hay urnas que demoran mucho tiempo para llegar a Panamá,
tanto como 2 o 3 días, porque hay sitios muy apartados. En esos Sí. trayectos se pueden hacer la sustitución. Qué raro que a estas alturas a los diputados se les haya ocurrido hacer una cosa como esa y hacer una modificación de la ley como esa. Y yo no descarto, con la pobrísima actuación de nuestra Asamblea Nacional, que haya otras posibilidades también en mente de esos diputados que no han hecho sino enredarnos la vida democrática a toda la ciudadanía. Oiga, pero conversábamos con el diputado Leandro Ávila y él decía que no había garantía con el tema de las actas, perdón, y El que las licenciado, personas se la llevaban a su casa, ajá, que se perdóneme, la pero es llevaban a que su el casa y después venían con licenciado otra acta. Leandro Ávila no está hablando de buena fe, lo voy a decir muy claramente. Él, en otras oportunidades, incluso cuando yo era magistrado, pudo apreciar la buena disposición que había para hacer las cosas muy bien, pero ahora está diciendo cosas que no son verdad, como cuando dijo, cuando a él se le encargó que las reformas constitucionales fueran tratadas en la Asamblea y entonces se inventó que se iba a hacer un recorrido por todo el país y después de ese recorrido se iba a ver qué modificaciones se hacían a las reformas constitucionales que se habían hecho. Al final, la Asamblea, con el pretexto de que con esas consultas se habían hecho sugerencias importantes, cambió el proyecto, no lo aprobó y seguimos sin reformas constitucionales. El licenciado Leandro Ávila es en este momento, está diciendo cosas que no son ciertas. Él ha sido diputado en varias ocasiones y nunca ha tenido un problema como ese. Pero él habla de que la papeleta es la garantía de la representación del voto. ¿Cuál es Eso la no es diferencia entre verdad. la papeleta y el acta? Mire, eso no es verdad con el sistema que ha evolucionado en Panamá y que hemos diseñado y tenemos en este momento. La papeleta, cierto, a la hora de contarse es la garantía del voto, pero si se dejan ahí y se pueden sustituir, ¿cuál es la garantía? ¿Es el acta o es la papeleta? Y además son muchas actas que tienen diferentes personas. Para comenzar, el representante de cada partido político. Y además del partido político, los representantes del Tribunal Electoral, presidente, secretario y vocal, que están elegidos en cada mesa para organizar las elecciones en cada una de ellas, y además para cada una de las juntas de escrutinio. Si un acta no coincide con otra, créame que los partidos políticos las van a exhibir y van a decir, mire, aquí se está contando un acta que no es la verdad. Y cuando hay errores en últimas, quien está llamado a resolver esos errores que sí ocurren, es verdad, a veces ocurren porque se ponen mal los resultados en las actas y se ponen mal en todas las actas, entonces se lleva a cabo una elección, perdón, se lleva a cabo una audiencia por el Tribunal Electoral y si en algún caso fuera requerido de ese modo y siempre que el resultado pueda cambiar, el Tribunal Electoral lo ordena que en una mesa determinada o varias donde hayan podido haber ocurrido esas deficiencias, se repita la elección y hemos visto que se han repetido elecciones en diferentes lugares precisamente para corregir eso. Esa es la verdadera solución al problema. Bueno, al final es un tema de ese debate y al final se va a aprobar. Hay una queja de los magistrados, usted plantea una percepción sobre este tema. ¿Cuál sería la conclusión? Porque a todas luces ya va por primer debate este proyecto. Mire, los diputados no le ponen interés a nada en lo que ellos no vayan a obtener algo. Esa ha sido la tónica de nuestra desafortunada Cámara de Diputados que tenemos en este momento, con pocas excepciones. Si se está tomando tanto interés los diputados para hacer esto, es porque alguna, algún cují en buen panameño nos van a meter.
cuando tienen interés en no sacar algo, sencillamente ni siquiera lo debaten. Ahora, con esta premura, y ya yo me imagino, porque lo he visto, cómo se administra el uso de la palabra y cómo se la quitan a quienes están articulando buenos argumentos en el Parlamento para que salga lo que una camarilla de pocos diputados, pero que tienen un gran control, puedan hacer lo que se les viene en gana. Bueno, muchas gracias, Alex, magistrado Guillermo Márquez Amado, por compartir con nosotros su posición y explicarnos un poco lo que está ocurriendo en cuanto a este tema de lo que está ocurriendo con lo que puede darse en cuanto a la quema o no de las papeletas después de las elecciones. Muchas gracias y que tenga buen día. Con mucho gusto. Que tengan buen día.